Gracias, como siempre, por continuar con nosotros acá en Despierta con CDN. Como todos los miércoles, presentamos entrevista especial de Multimedios El Caribe, CDN, Canal 37 y el periódico El Caribe. Hoy presentan a la representante del Banco Mundial en la República Dominicana, la señora Alexandria Valerio, quien está con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Bueno, un placer. Ya usted tiene 2 años aquí, aunque menos porque usted llegó mitad a la pandemia, según veo. Es decir, que hay que hacerle un descuento. ¿Cómo la han tratado los dominicanos? La verdad es que me han tratado excelentemente bien. Sí llegué en un momento muy difícil para el país, para el mundo, pero logramos sobrellevar el buque, lo mantuvimos a flote y la verdad es que hemos tenido pues muy buenos resultados. Bien, vamos a hablar de las prioridades del Banco Mundial, de su agenda, tanto la gubernamental como para el sector privado, la sociedad civil. ¿Cómo andan las prioridades? Bueno, justo este año se aprobó la estrategia país para República Dominicana en marzo del 2022 y en esta estrategia se visualizan tres objetivos de largo plazo. El primero es mejorar los servicios públicos con énfasis en electricidad, protección social, salud y finanzas públicas. El segundo objetivo sería aumentar los puestos de trabajo de calidad, y ahí es donde tenemos prioridades sobre acceso a financiamientos, también todas unas prioridades con respecto a educación, capacitación laboral y también acceso a financiamiento, sobre todo para microemprendimientos y sobre todo por mujeres. Y el tercer objetivo de alto nivel sería todo lo que tiene que ver con temas de resiliencia ante cambios climáticos. Ahí tenemos previstas intervenciones en todo lo que tiene que ver con la mejora de recursos hídricos, todo lo que tiene que ver con manejo a riesgos de desastre y también todo lo que tiene que ver con manejo de paisajes y de recursos naturales. ¿Y cuál es el financiamiento de esos proyectos hasta el momento? ¿Cuánto dinero se ha desembolsado? ¿Cuánto se espera que se desembolse en lo que va la estrategia? Sí. Bueno, la verdad es que en comparación al pasado, en esta estrategia país, por la confianza que se le tiene a República Dominicana, se aumentó el sobre financiero para las intervenciones. El sobre financiero es más o menos de 1.800 millones de dólares, para lo cual ya se han comprometido casi 1.000 millones de dólares y en camino vienen 5 proyectos que suman un total de 800 millones de dólares. Es decir, que en los primeros 2 años, un año de esta estrategia, se ha comprometido casi todo. Casi la totalidad. Casi la totalidad. Obviamente del compromiso a la ejecución en terreno, pues todavía hay un camino por transitar, pero lo importante es trabajar en asegurar que ese camino esté listo para que cuando las intervenciones estén listas se pueda ejecutar, y lo más importante es que se vean los resultados a corto plazo. Señora Alexandria, República Dominicana tiene una oportunidad de mejora interesante en cuanto al tema de género. Varios organismos internacionales apoyan República Dominicana en materia de género, el empoderamiento de la mujer, etcétera, pero ninguno había anunciado una inversión tan grande como la anunció el Banco Mundial y usted en primera persona. Y esto, quiero que usted me rectifique el monto, porque la cifra a mí me pareció absolutamente alta, más de 1.000 millones de dólares, y se habló de inversión en género, en empoderamiento, desarrollo, habilidades, posibilidades, competencias para la mujer. Sería el organismo internacional que más dinero invertiría en esta materia. Bueno, el tema de género es muy importante. Como todos sabemos, ningún país ha podido desarrollar su economía sin hacerlo de una manera inclusiva, hombres y mujeres. En esta estrategia país que les mencioné, el tema de género se toma de una manera transversal. En cada una de las intervenciones, de los diagnósticos, de lo que hacemos, el tema de género
tiene un foco especial, ya sea cómo se puede aumentar o potenciar a las mujeres para que tengan puestos gerenciales en las empresas, en el sector de educación, cómo asegurar que también las niñas, las jóvenes puedan tener oportunidades que le permitan a ellas desarrollar esas competencias que necesitan para el mercado laboral, cómo ayudarlas a que se inserten en el mercado laboral, ¿no? Entonces, no es que tengamos una cantidad específica solamente para mujeres, sino que todo lo que hacemos tiene ese lente de género para asegurar que sea un desarrollo o intervenciones equitativas, porque al final de cuentas... O sea, no hay un monto fijo para eso. No hay un monto fijo para eso. Sin embargo, algunos de los proyectos que tenemos en camino o en curso tienen intervenciones específicas para asegurar que las mujeres, las jóvenes y las niñas puedan desarrollarse. Por ejemplo, estamos apoyando el programa Mi Vivienda Feliz. Y en el programa Mi Vivienda Feliz, dentro del financiamiento que provee el Banco Mundial, se va a potenciar aquellos hogares liderados por mujeres, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad, porque sabemos que una mujer que tiene su hogar propio puede brindarle ese entorno a sus hijos, ¿no? Un entorno seguro, y más allá de eso puede usar ese hogar como un lugar para hacer un emprendimiento propio que le reditúe para poder tener así más ganancias. Entonces es un ganar-ganar para todos, y ahí sí tenemos un lente específico. No es solamente de mujeres, pero sí tienen algunas intervenciones específicas. Alexandria, República Dominicana es el segundo país con el menor gasto público en la región, 8.9% del producto, más o menos, la media es 13%. ¿Qué hacer para cambiar eso, para mejorar? Bueno, ahí yo creo que todavía hay una agenda. Los pactos que se han discutido y que se han firmado, yo creo que son claves, ¿no? El pacto eléctrico, el pacto fiscal que está en discusión, el pacto de agua. Esos pactos para nosotros son muy importantes porque proveen esa guía y ese norte. Dentro del pacto fiscal sabemos que hay un sinnúmero de temas que se han discutido y algunos que se han puesto en práctica. Asegurar que el gasto sea más eficiente, más focalizado, asegurar que los programas que no reditúen pues se cambien hacia otros programas que tengan un efecto multiplicador más amplio, ¿no? Y todos estos temas hemos estado trabajando con las autoridades para mejorar eso. Eventualmente sí se necesita recaudar más para poder cubrir todas las necesidades del país, y sobre todo en este momento en donde el país está en un momento en donde puede saltar rápidamente hacia otro nivel de crecimiento económico inclusivo y con sostenibilidad, algo que no muchos de los países de la región están listos, ¿no? para hacer en este momento. Y bueno, por eso estamos trabajando con el país. Para nosotros siempre crecimiento económico sostenible sin dejar a nadie atrás es en lo que trabajamos y lo que tenemos en la mente cada vez que tenemos nuestras intervenciones. Estaba revisando este marco de alianza país con República Dominicana del Banco Mundial. Entre otras cosas, ustedes señalan cómo el país ha ido avanzando en el marco de contexto de nación, cómo el país ha ido avanzando en la medida también en las que su economía se ha ido fortaleciendo. Sin embargo, plantean que todavía hay algunos retos. Específicamente me gustaría preguntarles sobre la educación. Hablan ustedes de cómo apoyar programas de incentivo para que mejore no solamente la cantidad de aulas, sino la calidad de la educación que se imparte. Hay un ministro de Educación nuevo que ha advertido serias dificultades, sobre todo porque la mayor cantidad de recursos está asignado a la nómina de esa entidad estatal, y nos gustaría saber cuál es la programación quizás de proyectos en el área educativa del banco. Sí, bueno, muy importante que el gobierno haya tenido el compromiso de apostar por la educación, ¿no? Con el 4% dentro del pacto educativo. Muy importante, fue un paso significativo y algo que va a ayudar a largo plazo.
Ahora el reto es asegurar que ese 4% se use para, como dices tú, asegurar la calidad. Desde la perspectiva del banco, nosotros vemos focalizar en los aprendizajes como ese resultado que va a redituar no solamente para la persona, sino también para la nación. Y hay que acomodar las piezas para asegurar que todo gire alrededor de los aprendizajes, que en este momento todavía sabemos que son bajos, pero nos complace mucho escuchar del ministro de Educación el hecho de que él está muy focalizado en asegurar que esas habilidades lectoras y numéricas tempranas, ¿no? Se puedan solidificar y se puedan mejorar, porque esa atención temprana, primero, segundo grado, tercer grado, es clave para tener los cimientos hacia el futuro. Es mucho más caro tratar de arreglar eso cuando los jóvenes tienen 15 años o tienen 20 años o 25 años. Yo creo que ahí esa apuesta que tiene el ministro es clave. También la apuesta de asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a preescolar, acceso a educación temprana, una de las mejores inversiones que hemos visto en todo el mundo. Asegurar que esos niños lleguen listos para aprender, porque a la larga esos niños y niñas son los que te van a dar la innovación, son los que te van a dar el crecimiento y son los que van a llevar al país hacia otro nivel. Sí, en una actividad con varios ministerios, entre los cuales estaban el de Economía y Medio Ambiente, usted tuvo una palabra. El tema central era el desarrollo y ordenamiento territorial. Y noté que usted le dio mucha importancia a ese tema y ponía énfasis en agua, en vivienda. ¿Cuál es la importancia que le asigna el Banco Mundial a ese tipo de proyectos? Ordenamiento territorial es clave. Es clave para asegurar que el uso de suelos, que los marcos normativos de lo que se hace en terreno sean claros, ¿no? Delinear esa cancha de juego para que los inversores, para que el propio gobierno pueda asegurar que esos recursos naturales puedan seguir de cierta manera sobre el tiempo y puedan conservarse, y también al mismo tiempo pueda haber un desarrollo que le permita al país, a las ciudades, poder ofrecer servicios públicos de calidad. En este momento todavía esa cancha de juego no está del todo delineada, pero hemos visto varias opciones sobre la mesa y varios borradores de la ley, y la verdad es que confiamos que cuando la ley se ponga en práctica vamos a poder tener impulsar ese ordenamiento y esas inversiones de manera mucho más organizada. Quizá nada más como para dar un ejemplo, todos sufrimos las inundaciones, ¿no? De hace más o menos como un mes. Esas inundaciones en realidad se dan a raíz de una falta de un ordenamiento y de ciertas inversiones, ¿no? Entonces, lo que viene haciendo ese ordenamiento territorial es asegurar que no tengamos ese tipo de situaciones a futuro, porque son muy costosas no solamente para las personas, sino para el país también, ¿no? Tener esos activos que sean resilientes, y solamente pueden ser resilientes si están bajo un marco normativo ordenado, claro, transparente, y bueno, en eso sí estamos totalmente de acuerdo con continuar con esa agenda. Yo siempre vemos que el Banco Mundial está enfocado en hacer préstamos a gobiernos, a instituciones descentralizadas, pero las instituciones privadas también podrían acceder a financiamiento a través del Banco Mundial. Claro que sí. El Grupo Banco Mundial también tiene un brazo que trabaja con el sector privado, es la Corporación Financiera Internacional. Tenemos una oficina aquí en República Dominicana con su representante, y tanto el brazo que trabaja con el sector privado como yo que trabajo con el sector público trabajan de manera muy conjunta para asegurar que en todo lo que invertimos podamos movilizar capital privado. Sabemos que las necesidades del país, las necesidades sobre todo de infraestructura, no se pueden cubrir con recursos públicos, es imposible.
Entonces lo que hacemos, los dos brazos trabajando en conjunto, es ver cómo podemos apalancar esfuerzos, ¿no? A veces, por ejemplo, trabajamos mucho con el gobierno en esos marcos normativos, por ejemplo, con la dirección de alianzas público-privadas para que existan esos marcos que le permitan a los inversores venir y tener confianza de hacer esas inversiones en el país. Entonces, la respuesta es sí, trabajamos también con inversores. ¿Y de cuánto podríamos hablar, de cuánto el sector privado ha tomado prestado los últimos 2 años? El sector, la cartera con la IFC es más o menos de 300 millones. Nos gustaría aumentar mucho más. Pensamos que es muy factible. Del lado del brazo público estamos trabajando en una serie de marcos normativos como la Ley de Desarrollo Territorial que le van a dar confianza al sector privado de poner más recursos para poder asegurar que el retorno esté asegurado. Si tuviéramos que calcular, cuantificar quizá por los montos, ¿cuáles son los puntos de mayor interés del Banco Mundial en República Dominicana, en coordinación con gobierno y sector privado? ¿Cuáles serían esos principales puntos de inversión? Bueno, hay muchos, pero quizá los principales en este momento, y quizá porque han sido un talón de Aquiles para el crecimiento sostenible e inclusivo, serían todos los que tienen que ver con electricidad, para mejorar el sistema que hay en este momento y también transitar hacia una matriz diversificada, verde, con energía limpia. Entonces ese sería uno en el que sabemos que el sector privado tiene un rol fundamental para poder llegar hacia donde la visión 2030 lo establece en la estrategia. Otro sector también muy importante es el sector de agua, el sector de manejo de recursos hídricos, en donde todavía el marco normativo no estaba del todo establecido, pero el Pacto de Agua da un norte muy importante para todas esas intervenciones, para hacer un ordenamiento de todo lo que tiene que ver con recursos hídricos que son finitos. Los recursos hídricos es importante asegurar que estén en buen uso y bajo un marco ordenado y transparente. Esos serían dos. Tema de educación, otra vez regresando al tema de educación. Sin el capital humano preparado, no vamos a poder tener un efecto multiplicador, que es lo que está buscando el país. Entonces, esa atención a las habilidades de los niños y las niñas tempranas va a ser clave. Yo creo que esas 3 áreas son de extrema importancia en este momento. Obviamente hay muchas otras, pero yo creo que de gran peso son en las que estamos trabajando muy fuertemente. Sí, Alexandria, la deuda pública, según una revisión que hice a octubre, la consolidada, es de 70,000 y pico de millones de dólares a ese corte. Eso es 46% del Producto Interno Bruto. Es una deuda ya como para preocuparnos. Hay quienes dicen que la deuda como tal no es mala si tú justificas el que la tengas. La visión que tiene usted, ¿cuál es sobre esta parte? Sí. Bueno, el tema de deuda es un tema muy importante, es un tema complejo con muchos matices, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena desglosar un poquito cuando decimos deuda, ¿qué significa eso? ¿Cómo funciona, no? La deuda, a ver, todos los países recurren al fondeo por medio de deuda, diferentes tipos de deuda, emisiones de bonos, préstamos, de otra manera, para fondear sus necesidades, ¿no? Hay veces que lo que se recauda no es necesario para fondear todas las necesidades y hay otras veces que se maneja la deuda en realidad para tomar ventaja de las condiciones de los mercados financieros. En el caso de República Dominicana, nosotros como Banco Mundial vemos de manera bastante positiva el manejo que se ha hecho sobre la deuda. De hecho, la deuda aumentó con el tema de la pandemia hace 2 años, pero se ha hecho un manejo bastante positivo y efectivo de lo que es la deuda. Ahora, la deuda específica con el Banco Mundial,
Yo creo que ahí valdría la pena mencionar algunos puntos importantes. Primero, la deuda con el Banco Mundial para proyectos es deuda para proyectos de desarrollo, no para cosas o proyectos de consumo, ¿no? Proyectos de desarrollo que tienen efectos multiplicadores, ¿no? Y esos efectos multiplicadores y esas inversiones quizá no se podrían hacer si no se tuvieran ese tipo de fondos. Lo importante es asegurar que esos proyectos de desarrollo no solo paguen con los objetivos y con los logros de lo que son los proyectos como tal, sino también que se puedan pagar los préstamos. Ahora, también los préstamos del Banco Mundial son bastante flexibles. Para los países que no tienen un nivel crediticio AAA son bastante convenientes, porque nosotros como Banco Mundial respaldamos esos préstamos, por lo tanto son más baratos que salir al mercado internacional a una emisión de bonos. También se pueden hacer para hacer un manejo macroeconómico, quizá retirar deuda más cara y tener deuda más barata. Y quizá también lo último que también es muy importante es que los préstamos del Banco Mundial tienen objetivos muy específicos, estándares de licitaciones y estándares de medio ambiente y sociales que se monitorean año con año y también son monitoreados por un tercero. Entonces nuestro trabajo con el sector público es asegurar que esos préstamos logren los resultados que se previeron desde el primer momento y se logren con préstamos que son a menor costo de lo que podrían ser otras intervenciones con deuda externa. Señora Valerio, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Ya vamos a regresar con más de esta entrevista con la representante del Banco Mundial acá en la República Dominicana, la señora Alexandra Valerio. Regresamos con más. La señora Alexandria Valerio, representante del Banco Mundial acá en la República Dominicana, está con nosotros. Me corresponde preguntarle, señora Valerio, sobre el tema específico de la electricidad, las inversiones que se están haciendo en ese sentido, los mecanismos de cooperación que ustedes han activado y sobre todo cómo el Banco Mundial estima hacer alguna suerte de revisión de resultados, quizás no esperar al 26, que es lo que tiene el marco establecido del 22 al 26, sino si van revisándolo año por año, el cumplimiento de objetivos y en donde el Banco Mundial quizás tiene preocupación específica porque no se han logrado los avances esperados. Si hay preocupación en ese sentido en alguno de los renglones que ustedes tienen interés. El sector de electricidad, muy importante. Estamos trabajando en coordinación plena con el gabinete eléctrico a los más altos niveles, también con la cooperación internacional, con otras agencias multilaterales, porque pensamos que tener un apoyo en conjunto y viendo hacia el mismo norte va a ser mucho más importante que tenerlo como una agencia solamente del Banco Mundial. Y eso es algo que reduce los costos de transacción en nuestra interacción con el gobierno. Ahora, específicamente, no nos vamos a esperar hasta el 2026 a medir resultados. Tenemos dos tipos de intervenciones en las que vamos midiendo resultados sobre la marcha. La primera es apoyos presupuestales para la puesta en marcha de varias políticas en el sector de electricidad, que están todas ancladas en el pacto eléctrico. El marco normativo, muy importante, se han hecho avances muy importantes que van a permitir, usando otra vez el tema de ordenamiento de cancha, ¿no? Que han permitido hacer avances clave. La ley que está también bajo discusión sobre la energía renovable también va a ser muy importante para transitar a largo plazo hacia una matriz diversificada. En este momento sí existe una preocupación de que la matriz todavía está muy focalizada, ¿no? en energía de carbono, de emisiones de carbono. Entonces ahí yo creo que todavía es un área en donde tenemos que trabajar, pero vemos que se han hecho avances bastante importantes. Ahora, de la mano con apoyos presupuestales hacia políticas
clave importantes que van a cambiar el rumbo del sector. También vamos a hacer inversiones en el sector como tal para asegurar que otros elementos claves del sector, como lo son la reducción de pérdidas, ¿no? Y la mejor eficiencia de la generación y de la transmisión de electricidad. Ahí vamos a tener algunas intervenciones que en conjunto con los apoyos presupuestales que van de la mano con políticas muy específicas, van a mejorar lo que es el entorno de todo lo que es el sector, para que ojalá en un futuro también haya más inversión privada que nos permita poder apalancar y asegurar un sector confiable, con precios asequibles, ¿no? Y con una seguridad de que todas las personas tengan energía eléctrica las 24 horas del día y energía limpia. Bien, a mediados de octubre pasado, el Banco Mundial se vio compelido a cerrar su oficina en Haití, por razones que no vale la pena entrar a detallar. Se dijo que era provisional, que iba a ser una suerte de 30 días. No sé si ya retornaron, pero la pregunta en específico va a los proyectos del Banco Mundial en Haití, que deben tener muchos sobresaltos y muchas pausas, muchos brincos esos proyectos. Bueno, nosotros tenemos una cartera muy amplia en Haití. El Banco Mundial está en Haití, continúa en Haití y continuará trabajando con el Estado de Haití para asegurar que se puedan mejorar las condiciones de vida de la población. Una situación muy compleja, una situación que nos llevó a ofrecer una evacuación temporal y totalmente voluntaria, sobre todo por el cierre del puerto en donde estaban llegando y se distribuían los combustibles. Es un tema que ya se solucionó. El Banco Mundial no va a dejar Haití, continuará en Haití y nuestro personal regresará a Haití en el corto plazo. En el interino, el diálogo y la ejecución de los proyectos continúa en marcha. Las unidades ejecutoras continúan trabajando y nosotros estamos expandiendo la cartera. La cartera de Haití del lado público es $1.200 millones y estamos en ascendencia porque sabemos lo importante que es apoyar al Estado de Haití para asegurar esas condiciones de vida para sus ciudadanos. Pero a uno le da la sensación que eso es tierra de nadie. ¿Con quién se negocia o se impulsan los proyectos y se le da continuidad? Esa es muy buena pregunta. Existe un Estado reconocido. Nosotros trabajamos con el gobierno soberano, las entes que están reconocidas como Estado. También tenemos mucha coordinación con ONGs que trabajan en terreno y con otros socios de la comunidad internacional que trabajan en temas muy específicos. Es decir, tenemos que trabajar con todos, con el Estado que funciona, las partes del Estado que funcionan mejor y también con los organismos no gubernamentales, con la sociedad civil y con la cooperación internacional, y se mueven los proyectos de verdad. Pero se dice que allá todo está mediado por las bandas, por un tal barbecue, que yo qué. Una situación muy compleja en Haití. Lo que sí te puedo decir que el Banco Mundial continúa en Haití y continuará en Haití. Sabemos que es muy importante asegurar que no dejemos solo al Estado de Haití y que en realidad incrementemos nuestro apoyo como Banco Mundial para mejorar la situación en el país. Bueno, bien difícil eso. ¿Cuál es la calificación? Te hablaba de que el país mejoró su calificación. ¿Cuál es la calificación del país de República Dominicana? Y iba en otro sentido también, de si ustedes recibieron, ya usted tiene 2 años aquí, si el Banco Mundial recibió un informe de cómo se manejaron los fondos que puso en el gobierno pasado, qué hallazgos, cuáles son los hallazgos más importantes que tiene la institución sobre el manejo de esos fondos del gobierno pasado. Mira, nosotros no tenemos una calificación como tal para los países. Hay un conjunto de elementos que se monitorean, que se ven
dentro de las conversaciones que tenemos con las entidades del Estado, que son factores que se usan para determinar, por ejemplo, el tamaño de la cartera, ¿no? Entonces, si regresamos a la estrategia país que se aprobó este año, vemos que hubo un incremento bastante sustantivo de lo que es el sobrefinanciero para el país, de lo que era más o menos como en un promedio 400 millones hacia casi 2.000 millones, ¿no? Entonces yo creo que eso muestra una gran confianza en el manejo macroeconómico, en el crecimiento sostenido que ha tenido el país en los últimos 15 años. También hemos visto que se ha reducido la pobreza monetaria. Entonces hay una serie de indicadores que en su conjunto nos muestran una cierta confianza para aumentar lo que son las intervenciones del Banco Mundial. Otra de las áreas en donde nosotros también focalizamos mucho nuestra atención es ver de qué manera se quieren afrontar esos desafíos o esos retos estructurales que todos los países tienen, ¿no? Y lo que hemos visto en los últimos años es que vuelvo a los pactos, ¿no? Fiscal, de agua y eléctrico, que muestran el compromiso de lo que es el Estado para tomar esos retos que son muy difíciles, pero tomarlos de frente, afrontarlos y asegurar que se pueda avanzar en esa materia. Déjeme interrumpirla ahí. Usted ha mencionado mucho el pacto eléctrico y el compromiso del país, y el tema también de las cobranzas, que ustedes quieren ayudar a las sedes a mejorar, a bajar las pérdidas. Pero, sin embargo, las primeras medidas que empezaron a implementarse del pacto eléctrico, que fueron unas alzas paulatinas, el gobierno la echó para atrás. ¿Qué confianza tiene el Banco Mundial de que ese pacto eléctrico se va a cumplir? Bueno, el pacto eléctrico tiene muchos elementos. El sistema tarifario es uno muy importante, pero no es el único, en el que se ¿Y cómo puede reducimos las pérdidas si no cobramos? Debe de trabajar. Bueno, sabemos que hay otros elementos que se necesitan mejorar para asegurar que se establezca la confianza dentro del sistema para que la gente pueda decir, bueno, voy a pagar sabiendo que yo voy a tener un servicio eficaz, eficiente, confiable, algo que todavía en este momento no existe. También hay que asegurar que se puedan reducir las pérdidas que a veces son no necesariamente por falta de eficiencia, sino por tema de conexiones, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de elementos en los que se está trabajando mientras se puso la tarifa en pausa. El contexto global muy complejo, ¿no? No nos sorprende que esa parte del pacto eléctrico se haya tenido que poner en pausa, seguir trabajando en otras cosas para que cuando el momento sea idóneo, el contexto global, se pueda retomar y se hayan también avanzado en otros elementos de lo que es el pacto eléctrico. Veo que usted tiene mucho manejo del tema de las inversiones del sector eléctrico. Nosotros aquí hicimos un trabajo de investigación que se llamó Los Pulpos Eléctricos, y se trató de la inversión que se hizo en el sector eléctrico y fue mal invertida, al punto de que terminó en un caso de corrupción. Los inversores al menos que encontramos en esos 12, 16 años, fueron organismos internacionales aparte del presupuesto nacional. Dentro de esos organismos internacionales está una parte del Banco Mundial. Quiero saber si ustedes como organismo financiero internacional aplican consecuencias, evalúan inversión y registran si hay irregularidades en esa inversión y qué consecuencia puede tener eso. Nosotros monitoreamos la ejecución de todos los proyectos de una manera continua. También se monitorean esos logros y resultados financieros, físicos y financieros, año tras año.
Hay también una evaluación de terceros, una auditoría que se hace año con año. Ahora, no estoy en posición de comentar específicamente sobre el caso porque no conozco todos los detalles, entonces se lo dejamos eso mejor al Ministerio Público o a los abogados que tienen esa competencia. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros aplicamos procesos de licitación muy rigurosos y cualquier irregularidad que se pueda ver tanto por las propias supervisiones de los proyectos o por algún tercero, tenemos mecanismos a los que se puede acudir para poder atender todo ese tipo de preocupaciones. Hasta ahora las auditorías no han arrojado detalles que nos llevaran a tener una intervención más profunda. Pero bueno, dejamos eso a las autoridades competentes. Sí, el país ha logrado mantener sus recaudaciones, específicamente vía la Dirección de Impuestos Internos, incluso los ha elevado en algún momento, sin tener que llegar a una reforma fiscal. Y hay sectores que se preguntan hasta cuándo eso será así, y otros cuestionan el hecho de que no se haya simplificado más el sistema tributario. ¿Cuál es el enfoque que tiene el Banco Mundial sobre esta parte y si hay algún trabajo que se va haciendo en esa dirección? Muy buena pregunta, porque al final de cuentas el nivel de recursos es lo que dicta, no qué tan rápido se puede transitar hacia esa agenda de desarrollo que se prevé en el Pacto 2030. Ahora, la reforma fiscal está dentro de lo que es la visión 2030, ¿no? Es un compromiso de gobierno y como tal sabemos que en algún momento se tendrá que dar. Lo importante son, creo yo, dos cosas. Primero, ver cuál es el momento idóneo con las múltiples crisis a las que hemos estado sujetos como país y como mundo, pues es muy improbable, ¿no?, que este sea el momento apropiado. Pero el segundo, que también es muy importante, es ver cómo se puede ir avanzando en la puesta en marcha de lo que sería esa reforma fiscal. Sabemos que hay una serie de diagnósticos y de estudios que se han hecho, algunos de ellos apoyados por el Banco Mundial, para ver cuál sería el conjunto de actividades que pudiera ser implementado. Lo importante al final del día es que ese conjunto de actividades culminen en una reforma fiscal que sea equitativa, progresiva e inclusiva, ¿no? Está en vivo. Sí, bien. Alexandria, terminamos aquí, pero ¿qué tal? He visto que en dos tramos de su intervención usted ha expresado la confianza del Banco de República Dominicana, que terminemos con un mensaje suyo. Yo creo que el mensaje es lo que hemos plasmado en la estrategia país, que es el Banco Mundial apoya a República Dominicana para lograr ese crecimiento económico sostenible y sin dejar a nadie atrás. Señora Alexandra, tengo que despedir, pero a mí me gustaría preguntarle en eso, solo para terminar, de todos los sectores en los que el Banco Mundial tiene alianzas, estrategias y apoyos en la República Dominicana, según la gestión de riesgo que ustedes han hecho, ¿cuál es el sector con mayor riesgo de inversión en la República Dominicana en este momento? Sector con mayor riesgo. Muy buena pregunta. Yo creo que el sector con mayor riesgo, pero no necesariamente por riesgo financiero, sino riesgo de no ser atendido, sería todo lo que tiene que ver con el tema de medio ambiente. Manejo de aguas residuales, desechos sólidos, todo ese conjunto de inversiones que se tienen que hacer. El riesgo es de no tener ese marco normativo y llegar a hacer eso. Es muy posible que podamos tener un mayor y más frecuente número de inundaciones como la que vimos no hace mucho.
Bien, muchísimas gracias, señora Alexandria Valerio, representante del Banco Mundial acá en la República Dominicana, por habernos acompañado. Esta entrevista, además, usted la podrá ver in extenso en el periódico El Caribe y también en el portal digital, tanto del Caribe como, por supuesto, de CDN Canal 37. Vámonos a comerciales.